Nos encontramos con el economista Fabián Garzón Cuervo, quien nos va a dar un análisis de lo que fue la economía en el 2008, 2007 y 2009. Como primera pregunta, le tenemos, ¿qué tanto se puede confiar en las instituciones económicas del país? Bueno, respecto a las instituciones económicas que son diversas, te podría decir que me presumo que la pregunta está relacionada a las instituciones gubernamentales. Sí. En las instituciones gubernamentales encontramos el DANE, por ejemplo, que se encarga de las estadísticas del país. El DANE sufrió hace poco un revés muy grande respecto a la confiabilidad de sus datos cuando se contrastó la metodología para el cálculo del desempleo con otras metodologías y se les acusó al DANE recientemente de hacer un acomodo, un amañamiento de las cifras. En ese sentido se podría decir que las instituciones del país no son muy confiables o no fueron muy confiables en este periodo que me preguntas, que son los últimos años, debido a las presiones políticas que existían por parte del presidente de turno, que era Álvaro Uribe Vélez, y pues del Congreso y de todo en general el armazón político del país. El DANE como tal sufrió ese revés. El Ministerio de Hacienda o el Departamento Nacional de Planeación, que son otro par de entidades muy importantes para el desempeño económico del país, son confiables en la medida en que hagan su trabajo de forma honesta y transparente, cosa que supuestamente adoleció el DANE recientemente. Respecto a su confiabilidad, creo que en los últimos años en general la opinión pública no tiene una opinión favorable ni un nivel de confianza positivo sobre estas instituciones debido a este tipo de escándalos de manipulación de datos para favorecer campañas políticas o para favorecer algún tipo de intereses políticos de los gobernantes de turno. Entonces yo te diría que en los últimos años no son confiables. Si en general lo son, yo preferiría pensar que lo son. Deben serlo, no solo por el respeto a la Constitución, sino por la ética profesional que deben tener estas entidades, porque su trabajo afecta directamente la vida de todos los colombianos y de las personas en el exterior que están relacionadas con nosotros económicamente, por negocios o lo que sea. Bueno, muchas gracias. Bueno, en los últimos 4 años, ¿cómo se puede calificar la economía de Colombia? Buena en crecimiento, media en desarrollo y mala en crisis. A grandes rasgos yo te podría decir personalmente, creo que la economía de Colombia está en una mala situación y que está en crisis. En general en la economía se considera crisis cuando hay periodos largos de recesión económica o periodos de severo desempleo o de severa inflación, que son los problemas económicos o macroeconómicos más comunes. Pero yo personalmente creo que en el país o el país adolece de un serio problema de atraso económico en términos de infraestructura, de educación, y todos esos problemas unidos generan un atraso económico o lo que tú llamas dentro de la pregunta crisis económica. ¿Cómo se puede evidenciar esto? En el país, durante los últimos años de que abarcan el periodo presidencial del presidente Álvaro Uribe, se trató, las instituciones económicas y su gabinete ministerial trató de fortalecer las relaciones con el exterior comercialmente, pero esas relaciones con el exterior se fortalecieron con países no vecinos. Si tú lo analizas, las relaciones con los países vecinos y de los principales socios comerciales como Venezuela, Ecuador, Brasil, los que quedan acá cerca en el hemisferio, se han ido deteriorando, en especial por la misma razón que por la confianza de las instituciones, por presiones políticas o por intereses políticos de personas, de individuos como tal. El país sigue teniendo un severo retraso en términos de infraestructura, no se ha avanzado mucho según las cifras oficiales, no se ha avanzado mucho en términos de infraestructura, de puertos, de aeropuertos, de carreteras, el mejoramiento de las redes de intercomunicación, no solo vía internet, sino de comunicación en términos de transporte. No se ha avanzado mucho en el tema, por no decir que no se ha avanzado nada o se está echando pasos hacia atrás.
y creo que eso tiene como origen los procesos de corrupción que se han generado en el país. Entonces los procesos de corrupción hacen que el manejo politiquero o de prebendas o de favores o de pago de favores hacen que no se avance en términos de la infraestructura del país, sino que se avance más bien en pagar favores políticos. Bueno, ¿qué nos puedes contar en tu desempeño en la Bolsa de Valores colombiana? Bueno, yo trabajé en el mercado financiero de Colombia, primero en la Bolsa de Valores y luego en la Cámara de Riesgo durante los años 2007, 2008 y una parte del 2009. En lo que yo trabajé específicamente fue en el montaje del mercado de derivados en Colombia. En el montaje de ese mercado que es nuevo en el país y que se espera que en los próximos años empiece a generar resultados positivos en términos de lo que te dije, de la reducción del riesgo para los agentes, del incremento de los flujos de liquidez que estén disponibles para las empresas y en general del apoyo al riesgo. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos en la próxima. Por nada.